Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos, esto es el ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo de la Cámara Argentina de la Construcción, y estamos en la temporada dedicada a la infraestructura estratégica. Y hoy vamos a hablar del uso responsable de la energía y del uso sostenible de la energía, un tema sensible y central por estos días. Y hay un hombre que sabe mucho del tema, su nombre es Salvador Giles, doctor en física. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina, un gusto estar acá. Salvador, ¿cómo es que alguien que viene del mundo académico, entiendo con mucha formación en el exterior, en Estados Unidos, es doctor en física, como decía recién en la presentación, termina trabajando en energía? Bueno, son circunstancias de la vida, pero de alguna manera siempre estuve ligado a la energía. Muy de jovencito, posteriormente a que me recibiera, empecé a trabajar para la Comisión Nacional de Energía Atómica, y ya era de alguna manera una forma de estar ligado a la industria de la energía. En esos años, eran los fines de los años 70, se veía la energía nuclear como una gran promesa, pero en los años 80 empezaron a aparecer algunos síntomas que empezaron a generar disrupción. La primera fue el evento de Chernobyl, obviamente. El entusiasmo por la energía nuclear empezó a decrecer en el mundo, eso es cierto. Y personalmente yo me dedicaba, en realidad no trabajaba en energía nuclear, en generación de energía nuclear, sino trabajaba más bien cómo funciona el sol y cómo genera energía el sol. Y en algún momento, por razones particulares, necesité mudarme a un mundo en donde pudiera tener un mayor ingreso, porque tenía chicos, etc. Y así es que terminé trabajando para Enargas. Posteriormente, justamente en Enargas, comenzó ya cercano a los años 2000 el problema de que había carencia de energía. Es decir, empezábamos con el problema de que no había suficiente energía para abastecer la demanda. Entonces empezamos a explorar formas de resolver ese problema y encontramos que la eficiencia energética era una herramienta muy adecuada. En ese sentido, la eficiencia energética tiene la ventaja de que al disminuir los consumos en forma local, Sí. Uno, por un lado, contribuye a que las familias gasten menos en energía, pero por el otro lado también al sistema le permite no tener que ampliar su infraestructura para poder proveer esa energía, es decir, en el caso de Argentina con el gas, importar, etc. Pero muy pronto esto cambió de carácter porque se potenció con otro requerimiento quizás más importante y global, que es el problema del calentamiento global, del cual fuimos tomando mayor conciencia y se volvió mucho más evidente ya para ese momento, en donde ya no éramos nosotros los que teníamos que reducir nuestras emisiones, sino todo el mundo. Y aquí de nuevo aparece la eficiencia energética como una herramienta clave. Para darte una idea, cómo se usa la energía, si uno toma un vehículo, un automóvil común, la eficiencia de uso de la energía, es decir, cuánta de la energía que uno le coloca en el tanque y cuánto va a la rueda, es más o menos un 20%. O sea, 20% de la energía que nosotros cargamos en el tanque va para la rueda y el otro 80% se va por el caño de escape en forma de calor. Pero si además tenemos en cuenta que típicamente las personas manejamos automóviles que a lo mejor pesan 1.500 kilos y una persona media, 70 kilos puede pesar, entonces la relación masa del vehículo a masa de la carga útil, que es la persona, es un factor 20. Por lo tanto, de ese 20% que nos quedaba de eficiencia en la transformación de la energía del combustible en movimiento, en realidad, hay que dividirlo por 20, porque para transportar la carga útil, que sería la persona, es 20 veces menos. O sea que transportamos a las personas con una eficiencia del 1%. Eso es un gran desafío, pero a su vez es una gran oportunidad también, porque nos dice que podemos mejorar y tenemos muchas oportunidades. Podemos mejorar, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo quizás a una velocidad como casi nunca antes se nos exigió que implementáramos un cambio. Exactamente. Pero ahí viene el desafío justamente, y de eso se trata. Claramente vamos a necesitar hacer cambios en nuestra sociedad, todo el mundo, y esto lo estamos viendo. Y
a este problema del calentamiento global se superpone en los últimos años otro problema importante, que es el problema de la seguridad energética, es decir, disponer de la energía. En la medida que uno usa menos energía, la vulnerabilidad a tener problemas de desabastecimiento disminuye, porque estamos viendo... O tener problemas relacionados con la dependencia, ¿no? Exactamente, o que, por ejemplo, en caso de un conflicto, lo primero que van a tocar va a ser el sistema energético. En la medida que seamos menos dependientes, somos más resilientes en cuanto al abastecimiento, y ahí aparece de nuevo el tema de usar racionalmente y responsablemente nuestros recursos. Enseguida vamos a hablar de la industria y de pensar en una manera más eficiente de utilizar la energía en la industria en particular de la construcción, pero todo lo que estás planteando, Salvador, tiene que ver con un cambio de paradigma y un cambio cultural, ¿no? Es decir, la energía no porque la tenga dada o me haya sido distribuida en mi hogar, significa que sea ni barata, ni muchísimo menos gratis y mucho menos no crecientemente costosa, ¿no? Porque estamos en un mundo de abundancia, pero también de escasez, ¿no? Exactamente. Y no solamente, aunque imaginemos que tenemos los recursos económicos para pagar esa energía, tal vez no sea responsablemente claro que debamos usar esa energía que estamos usando, ¿no? Es decir, que tiremos 90% del petróleo y lo pagamos, aunque pudiésemos hacerlo, estamos siendo responsables con el planeta, con nuestros hijos, nuestros nietos, digamos, al hacerlo. Me parece que no, digamos, y creo que deberíamos hacer un esfuerzo por hacerlo mejor. Y esto es lo interesante, que hoy nos damos cuenta, o podemos visualizar más claramente, cómo dilapidamos la energía en muchas acciones cotidianas que en realidad podríamos no hacerlo. Y eso también tiene un impacto social importante, porque justamente al usar más eficientemente la energía, posibilitamos que personas de bajos recursos tengan acceso a ese recurso. Para darte una idea, desde que estas ideas de eficiencia energética se han impuesto o se han ido de alguna manera prevaleciendo en el mercado y en el mundo, los consumos han ido bajando en forma vertiginosa. Por ejemplo, una heladera de los años 70, antes de el conflicto del embargo de petróleo, costaba 5 veces más y consumía casi 9 veces más que una heladera actual. Si uno toma el precio de la heladera a valores constantes de dólares, hoy cuestan 5 veces menos. O sea, de que ahí vemos claramente que hemos ganado en el servicio, porque en realidad podemos seguir refrigerando nuestros alimentos, pero al haberle bajado el costo y hacer más bajo el costo de mantenimiento, posibilitamos que más personas tengan acceso a este bien y a este servicio, y entonces ampliamos el acceso a la energía. O sea, de que yo diría que es una acción en donde todos ganamos, digamos. O sea, un uso más eficiente de la energía es mayor accesibilidad, o sea, es una sociedad un poco más justa, más igual. Exactamente. Y además, la sociedad también gasta menos en ampliar sus recursos, porque imaginemos que nosotros seguimos aumentando nuestro consumo. Cuando nosotros aumentamos nuestro consumo, no significa solamente que tenemos que ampliar la cantidad de recursos, ya sea gas, petróleo, que necesitamos para abastecer esa demanda, sino que además tenemos que generar toda una infraestructura de transporte. Ahora lo estamos viendo en Argentina, necesitamos caña para transportar, etcétera. Y que no son baratos, son muy costosos. Y no solamente eso, porque aunque el día que, por ejemplo, terminemos de transportar esa energía, ya sea electricidad o gas, después necesitamos distribuirlo dentro de la ciudad. Y eso además es mucho más costoso, porque tenemos que romper toda la ciudad para poder poner todos los caños y cables. Pero si hacemos eficiencia, en realidad estamos liberando la capacidad de distribuir, no tenemos que hacer ninguna de esas obras de infraestructura. O sea, de que de nuevo, digamos, vemos el círculo virtuoso en donde todos nos beneficiamos de hacer un uso más eficiente de la energía. Hablemos del sector de la construcción. ¿Cómo se puede pensar en un uso más eficiente de la energía, tanto en los procesos de construcción como a la hora de concebir, no sé, llámese un edificio de viviendas, un edificio público, una gran obra? Bueno, no hay una bala de plata para resolver un problema que, como ves, tiene una cierta complejidad y involucra comportamientos humanos y también infraestructura, ¿no? Pero sí podemos dar pautas que son muy claras.
por ejemplo, cuando diseñamos un edificio, lo diseñamos ya para aprovechar al máximo la energía del sol, por ejemplo. Lo aprovechamos al máximo para evitar pérdidas. ¿Por qué necesitamos calefaccionar un ambiente, una casa o living o donde estemos en la oficina? En realidad necesitamos calefaccionar para compensar las pérdidas de energía que se van a través de las ventanas, de las paredes, etc. Si comenzamos por diseñar mejor, usamos vidrios dobles, por ejemplo, paredes con mejor aislación térmica, el requerimiento de energía disminuye de forma muy notable. De hecho, esto ya además es un hecho comprobado. Europa, que después, sobre todo del embargo de petróleo en los años 70, ya comenzó con esta política. Países parecidos a nosotros, como España, hoy en día, para regiones que tienen las mismas condiciones climáticas, o sea, estamos comparando zonas que tengan climas parecidos, tienen un consumo por vivienda, por metros cuadrados, que es más o menos la mitad de lo que tenemos nosotros en Argentina. O sea que sabemos exactamente qué tenemos que hacer. No necesitamos casi nada, pero necesitamos los incentivos y necesitamos también el compromiso social de movernos en esa dirección, para consumir menos energía de nuestras viviendas, menos energía de nuestras oficinas, etc. Y eso lo podemos hacer. Uno, si observa la construcción en Buenos Aires, pero en cualquier parte de Argentina, nota una cosa curiosa. De unos 20 años a esta parte, seguramente habrás notado de que muchos edificios ya no tienen, por ejemplo, persianas, y uno dice, ¿por qué? No es necesario, el sol sigue pegando lo mismo que hacía hace 20 años. El frío sigue haciendo lo mismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente una de las consecuencias no deseadas de los subsidios fue que al abaratar el costo de la energía, la gente empezó a tomar medidas de simplificar. Bueno, agarramos la ventana más grande, me ahorro la persiana, el constructor se la ahorra quizás, y le pasamos la factura, digamos, al que va a pagar después la factura de electricidad. Entonces tenemos edificios ahora que no están preparados para el clima incluso en el que vivimos, es decir, el clima en donde en realidad lo hemos construido. Si vamos 20 años atrás, 30 o 50, vemos que la gente sí sabía hacerlo. Uno entra al cabildo y es paredes grandes, gruesas, que son frescas en verano, cálidas en invierno, y ya lo sabían hacer. El hecho de que se haya distorsionado el mercado de la energía nos llevó a conductas que ahora son insostenibles y muy difíciles de cambiarla, porque ahí vemos un problema que tenemos con la construcción. Cuando construimos un edificio o una casa, en realidad no lo construimos por 10 años, lo construimos a lo mejor por 100. Entonces, el haber construido en forma inadecuada, lo que hacemos en realidad estamos transfiriendo una hipoteca energética hacia el futuro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar esa cultura? Bueno, hay muchas medidas que se han adoptado en el mundo y han sido muy exitosas. Una de las medidas más exitosas que se adoptó en el mundo es el etiquetado de eficiencia. Seguramente habrás visto de cuando uno compra una heladera o un lavarropa, viene una etiqueta que indica el nivel de eficiencia y cuánto va a consumir. Eso es muy útil porque al tener esa señal, esa información, en general el usuario va a buscar aquella que sea la más eficiente. Y eso le manda también un mensaje al fabricante que tiene que producir algo más eficiente todavía. Sí, hay una demanda social de eso, sí. Exactamente. Entonces produce una competencia de producir productos más eficientes y a menores costos. Y eso hace que la eficiencia mejore. Lamentablemente en las viviendas todavía no se ha implementado, aunque en el mundo ya está implementado. Y en Argentina ya existe inclusive una propuesta de que las casas también se etiqueten, porque al fin y al cabo, el bien más caro que una persona va a comprar en su vida va a ser justamente una vivienda. Y si no le damos esa información, la persona se va a dar cuenta que su vivienda consume demasiado cuando ya es tarde, ya la compró y no puede hacer mucho al respecto. Si tuvieras que desglosar, ¿en qué consumimos más energía? Bueno, en Argentina el mayor consumo en general es la calefacción. Casi en toda la región, excepto en el norte, muy al norte, pero en general el 50% de la energía en una casa se va en la calefacción.
En segundo término también viene, y sobre todo en el norte, el acondicionamiento térmico para el verano, o sea, aire acondicionado, pero no en la zona central, por lejos en la zona central de Argentina, donde está casi el 90% de la población, lo que gana es la calefacción. Luego, en segundo lugar, otro consumo muy importante en las casas es el calentamiento de agua sanitaria. Calentar agua cuesta mucho. Todo lo que tenemos que hacer para calentar es muy costoso energéticamente. Ahí se va entre agua caliente y calefacción se va un 70%. Si ponemos también la cocción ya tenemos 80%. O sea, de que en realidad algo interesante de la eficiencia es que sabemos dónde tenemos que tocar. Porque hay lo que podríamos llamar 4 o 5 consumos claves en una casa, que si lo tocamos esos son el 80% del consumo. O sea que no tenemos que preocuparnos tanto por el celular, ni por qué pasa a lo mejor con algún pequeño consumo que tenemos en el hogar, una licuadora. Obviamente todos lo podemos cuidar, pero ahí no está lo grande. Lo grande está en la calefacción, en el agua caliente sanitaria y luego en la cocción. Y en la cocina, por ejemplo, tenemos otro elemento que también consume mucha energía eléctrica, sobre todo, que es la heladera. No es que la heladera en sí sea un artefacto que consume de por sí, a lo mejor una plancha consume mucho más que una heladera, pero el tema con la heladera es que la tenemos prendida la permanente. Claro, 24 horas al día, 365 días al año. En cambio, la plancha a lo mejor planchamos 1 hora a la semana y a veces ni siquiera eso. Entonces, la plancha, a pesar de que tiene un consumo, o sea, una potencia que requiere muy alta, en realidad no es el artefacto que más consume la casa. En realidad, ahí aparecen entre los artefactos eléctricos que más consumen en las casas, la heladera y los equipos de aire acondicionado. Entonces, ¿qué podemos hacer en una casa? Y esa es una buena pregunta porque ahora viene el invierno, viene la suba de las tarifas, y es una buena pregunta para hacernos en las casas. La primera cosa, tomemos por ejemplo la calefacción, que justamente es una época que la necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que el calor se nos vaya de la casa. ¿Cómo evitamos que el calor se nos vaya? Bueno, arreglando todo lo que tengamos que ver con todas las infiltraciones de aire, es decir, los chifletes que se van o entran aire frío, o sea, poner burletes en las ventanas, en las puertas. Abajo, sobre todo las rendijas de las puertas que dan al exterior, esas víboras que se colocan y que permiten de que no haya un ingreso de aire. O sea que esa es la primera característica. Y luego, por ejemplo, en un día de invierno, recordar de que si tenemos sol y está entrando por la ventana, abrirlo para que no entre el sol, eso ya nos calefacciona. Es casi una estufa que tenemos gratis. Y cuando llegue la noche va a ocurrir al revés. Entonces, bajar las cortinas, cerrar los postigos, o si tenemos persianas, bajarlas, para evitar que el calor se escape. La otra cosa que tenemos que recordar es que el consumo depende de las horas de uso que tengamos la calefacción. Entonces, usar la menor cantidad de horas posible la calefacción. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, ya aislando mejor, evitamos que el calor se vaya. Entonces, por ejemplo, a la noche podemos apagar la calefacción. Y luego no sobrecalefaccionar de más. ¿Qué quiero decir con esto? Uno generalmente en el invierno está vestido con ropa, pulóveres, camisas, mangas largas, etc. Entonces no necesitamos tanta calefacción como en el verano. Con una temperatura de 20 grados, la mayor parte de las personas van a estar cómodas. Es decir, que si estamos en manga de remera y estamos en el mes de julio o agosto... No es una buena idea. No es una buena idea. No es una buena idea por muchas razones. Desde el punto de vista energético y de la sostenibilidad, claramente no lo es, porque vamos a consumir mucho y vamos a pagar mucho. Pero desde el punto de vista de salud también vamos a tener un problema, porque si estamos vestidos en forma inadecuada, salimos afuera y vamos a tener un salto térmico que seguro nos va a enfermar. Entonces, lo que se aconseja es que el salto térmico que hay entre el exterior y el interior nunca exceda los 10 grados, porque es casi ya no es un problema de energía, es un problema de salud que seguro vamos a tener problemas. Bueno, entonces no es conveniente. Evidentemente nos falta mucha información también al respecto, ¿no? O sea, para tratar de empujar este cambio cultural del que hablas. Ahora pienso un poquito más macro en la Argentina. Hablamos de, por ejemplo, como un sector como la construcción puede ser estratégico para pensar un uso más eficiente de la energía,
Pero si uno mira la matriz energética argentina, todavía es muy dependiente de combustibles fósiles, ¿no? Por esto que vos decías al principio de se nos suman las obligaciones que tenemos para tratar de mitigar el calentamiento global. ¿Te imaginas un futuro cercano en el cual la Argentina haga una transición hacia una matriz un poco más amigable ambientalmente hablando? Sí, creo que sí. Creo que es un empeño no solamente de Argentina, sino de todo el mundo en este momento. Y de hecho ya está ocurriendo. Por ejemplo, en cuanto a electricidad, ya casi entre un 10 y un 15% de la energía eléctrica actualmente se hace con energías renovables. Es decir, energía solar y energía eólica ya están de alguna manera expandiéndose y que se suma a la energía hidráulica, que ya son una muy interesante alternativa. El problema con las energías solar y la energía eólica es que son intermitentes. Esa sería la gran limitación. Por el lado positivo, tienen la ventaja que son muy modulares y permite que uno, para instalarla, no necesita grandes capitales. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si vamos a hacer una central hidroeléctrica, probablemente uno va a necesitar tener 8, 10 mil millones de dólares en la mano. Es decir, que hay que primero hacer un buen proyecto que le va a llevar 5 años a cualquier estado, luego conseguir ese dinero y luego empezar a construir, que va a llevar quizás otros 10 años. O sea que estamos hablando de 15 años en donde básicamente lo que estamos haciendo es enterrando dinero. Y el problema es que si no tenemos hasta el último dólar para comprar la última máquina, el proyecto no va a funcionar. La ventaja con la energía renovable es que si yo tengo plata para comprarme 10 paneles solares, lo instalo en cualquier municipio y ya genero. Si al año siguiente tengo para comprarme 3 veces más, compro 3 veces más y sigo creciendo. Es decir, no necesito tener todo ese dinero en la mano, lo cual para un país como Argentina, que tiene un riesgo país muy alto, es una gran ventaja, porque desde el momento que uno toma el dinero ya tiene que empezar a pagar el interés de esa plata, y como tenemos un riesgo alto, nuestro interés es muy alto. Entonces, las energías renovables nos ayudan en ese sentido y de hecho ya están haciéndolo. Y son una gran alternativa. La limitación es su intermitencia, el hecho de que a la noche no hay sol y el viento sopla cuando sopla. Sí. Ahí aparece una segunda componente que a nosotros nos beneficia, que tenemos gas. Entonces, en este momento el gas y un poco también la energía hidráulica, en ese sentido tiene también esta ventaja, pueden hacer compensar esta intermitencia y suplir el problema, porque a veces hay horas como a la noche donde uno tiene mucho consumo, porque la vida es así, la sociedad se mueve mucho a la noche, entonces ahí aparece el gas y nos genera y nos suple esa energía que nos falta. O sea, de que esto está pasando acá y en todo el mundo. Pero si a esto le agregamos, y ahí viene lo importante, un uso racional de la energía, entonces todo se vuelve más fácil. Porque, por ejemplo, hoy una lámpara LED consume 10 veces menos energía para producir la misma iluminación, y eso es lo importante. No es que estamos iluminando de menos, estamos iluminando igual, o quizás mejor, pero gastando 10 veces menos energía, emitiendo 10 veces menos gases de efecto invernadero y pagando 10 veces menos. O sea que ganamos por todas partes. Entonces, si hacemos eficiencia, ahora la cantidad de recursos o inversión que vamos a tener que hacer en energías renovables también disminuye 10 veces. Entonces se vuelve mucho más fácil y mucho más viable. Entonces vemos que la energía renovable y la eficiencia energética son como dos caras de una misma moneda. No la podemos pensar en forma diferente, y eso van en la dirección de hacer la transición energética, disminuir las emisiones, etcétera. Después seguro juega otro rol cómo alineamos incentivos para ser más eficientes energéticamente. Las tarifas juegan un rol fundamental en ese sentido, y la política tarifaria en torno a la energía. Pero si pensamos en el eje de este ciclo que es constructores de diálogo, quiero preguntarte, para caminar hacia un uso más eficiente de la energía, para transicionar hacia algo mejor para nuestro medio ambiente y más sostenible en el tiempo, ¿a quiénes sentarías en una mesa de diálogo? Bueno, además de los tomadores de decisión, Secretaría de Energía, economistas también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no?
porque claramente el usar racionalmente la energía es parte de un comportamiento, y este comportamiento necesariamente viene con la educación. Entonces, por una parte, si nosotros sabemos los recursos que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a comprar una heladera, pensar en que cuando estamos comprando, fijarnos bien en la etiqueta y comprar siempre lo más eficiente. Y recordar algo que es importante, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando compramos un artefacto que produce algún servicio energético, sea una heladera o una lámpara, tenemos que acordarnos que en realidad lo que estamos comprando es un servicio. Es decir, no me basta tener una lámpara en la mano para que yo me ilumine. Tener luz, claro. Entonces, en el costo tenemos que tener en cuenta no solamente el costo de la lámpara, sino también el costo de la energía. Por ejemplo, en el caso de la iluminación, si uno pone en una torta, ¿cuánto gasto yo para iluminarme, por ejemplo, 30.000 horas que dura una lámpara LED? ¿Y cuánto cuesta la lámpara? La lámpara cuesta nada más que 10% del costo del servicio, que fundamentalmente es el costo de la energía. Lo mismo pasa cuando compro una heladera. Entonces, si yo compro una heladera que es 10% más cara, a lo mejor estoy ganando mucho más porque después me estoy ahorrando a lo largo de la vida útil de esa heladera mucha energía, y el costo de mi factura van a ser más baja. Lo mismo pasa si compro una lámpara LED. Pero eso lo tengo que saber. Eso lo tengo que, pero se lo puede facilitar también. Ahí aparece también algo que hoy en día ya es totalmente transparente y se podría hacer casi con una toma de decisión muy simple. Es, por ejemplo, en la etiqueta uno tiene un código QR. Ese código QR contiene toda la información acerca del consumo de esa heladera, y además, cuando uno va al supermercado o al local donde va a comprar la heladera, sabe el precio de la heladera. Si uno pone el precio de la heladera y con un celular apunta al código QR, se puede hacer un mini programa que tenga la certificación de Secretaría de Energía o quien fuese, que de alguna manera otorgue creencia a esta aplicación, y que ya dé ese valor, que sería el costo nivelado de ese servicio. Y eso sería algo muy útil, porque eso le permitiría a los ciudadanos tomar decisiones más conscientes, y aún al mismo Estado y a las empresas. Porque fíjate vos de qué paradoja. Cuando el Estado licita por menor precio, pero el menor precio puede ser que sea el más costoso en cuanto a la compra del servicio. Porque si yo compro una heladera más barata porque es menos eficiente, es probable que después termine pagando más a lo largo de su vida. La hipoteca energética de la que estaba más adelante. Y además generamos más problemas. Es decir, el mismo Estado se está comprando un problema, porque después va a tener que abastecer va a pagar una factura mayor, va a tener que hacer una infraestructura mayor y procurar que llegue esa energía. Si compramos algo más eficiente, nos ganamos todo de nuevo. Entonces, esto es algo que no solamente del Estado, sino hasta las empresas. Y ahí viene el cambio cultural, ¿verdad? Exactamente. Inclusive cuando uno piensa en servicios, ¿no? ¿Por qué no privilegiar, por ejemplo, atención en ciertas oficinas públicas, la atención remota, que la atención en forma presencial? Porque al fin y al cabo, la atención en forma remota evita que las personas pierdan tiempo, se trasladen, gasten dinero en transporte, etcétera, contaminen, y facilitamos a las personas el acceso a ciertos servicios que puedan tener. Hay muchas cosas que tenemos que volver a pensar, y en ese sentido la pandemia fue una buena escuela, de que no todo tiene que ser presencial. Hay muchas cosas que podríamos volver a pensar de nuevo, y no todo obviamente, pero hay cosas que quizás podemos volver a pensar en la ventaja que tienen en hacerlas en forma remota. ¿Sos optimista respecto del futuro? Quiero serlo, y trabajo para eso. Más que nada es como un poco esta idea de que uno trata de ir ajustando las velas para de alguna manera moverse a la dirección correcta, ¿no? No siempre el viento sopla en la dirección que uno quiere, ¿no? Y eso es claro, pero creo que de todas maneras es importante el intentarlo. Yo personalmente, esa es mi ilusión, o si se quiere, lo que me motiva, ¿no? No puedo decir que puedo ser optimista y lograr el éxito, pero creo que si nos movemos en esa dirección podemos
evitar que el mundo termine en algo peor de lo que tenemos, digamos. Muchísimas gracias, Salvador. Pasó Salvador Gil por el ciclo Camarco 2024 Constructores de Diálogo en la temporada de Infraestructura Estratégica y en este capítulo dedicado a pensar el uso eficiente de la energía. Nos vemos la próxima.